Buenas noches, licenciada Marta Alejandro Urbizo. Mi nombre es María Fernanda Lara. Nosotros somos el grupo número 4 y el tema a explicar son las citas y referencias bibliográficas. Cita bibliográfica. Una cita es la mención a un texto, idea o frase ajena, envía al lector a la fuente de donde se sacó la información y está presente la referencia bibliográfica. Las referencias a autores en el texto se deberán hacer de la siguiente forma: nombre del autor, coma, año de publicación. Y la bibliografía son las referencias de libros, audios, videos y páginas web que se han utilizado en la elaboración de un trabajo de investigación, lo cual hace que sea un apartado interesante para aquellas personas que están interesadas en ampliar la información del trabajo. Aplicación o utilidad. Esto ayuda a dos cosas en particular: a crear un panel de referencias bibliográficas que ayuden al investigador a darle fuerza a su trabajo y que permitan que los lectores puedan profundizar el estudio si lo desean. Importancia de las referencias bibliográficas. Como principal objetivo, las referencias bibliográficas cuentan como prueba o base que permite demostrar la validez y solidez de los trabajos que se realizan en el campo de la investigación. Hola, licenciada, mi nombre es Dina Velázquez. Voy a hablar acerca de citas. Hay dos tipos de citas: cita textual corta de menos de 40 palabras y cita textual extensa de más de 40 palabras. Lo primero, haremos un breve comentario, luego haremos la cita e irá entre comillas. Después de insertar inmediatamente los datos de la fuente bibliográfica de donde se extrajo el fragmento, entre paréntesis, y continuar la oración y no emplear ningún otro signo de puntuación. Por ejemplo, ahí podemos ver la imagen que nos muestra. Cita textual extensa de más de 40 palabras. Primero debemos hacerla en un párrafo aparte y sin comillas, aplicando unos 2.54 centímetros y al final insertar inmediatamente los datos de la fuente bibliográfica de donde se extrajo ese fragmento, que por ejemplo podemos ver la imagen que nos muestra. Ahora voy a explicar sobre los procedimientos de la cita. El primer paso, debemos ubicarnos en lo que es la Word. El primer paso, lo que debemos es ubicarnos en el final del texto donde desea citar. Luego nos vamos a la cinta de opciones que se encuentra en la parte superior, dando clic en la opción referencia. Luego de ir, el siguiente paso sería, ya estando en la referencia, seleccionamos la opción de insertar cita. Luego, seguidamente, nueva fuente. De ahí el siguiente paso, agregar nueva fuente. Siguiente paso sería, nos va a aparecer esa ventana y ahí lo primero que vamos a seleccionar es el tipo de fuente bibliográfica. Para ese efecto, el ejemplo, utilizaré el libro. Luego de eso vamos a hacer clic en todos los campos bibliográficos que está ubicada en la parte inferior izquierda de la ventana. Luego de eso, el siguiente paso es de campos disponibles que debemos completar con los datos bibliográficos de la fuente que utilicemos. En este caso, de un libro que vamos a hacer en el apellido García, nombre Juan, y el segundo nombre si a un caso está en los datos bibliográficos. Lo agregamos y ahí nos va a aparecer. Bien, mi nombre es Dorian Enrique Zúñiga. Siguiendo con lo que decía la compañera, luego de haber insertado el nombre o los nombres de los autores, seguimos con lo que son insertando los datos de todos estos campos. Se debe hacer énfasis más que todo en los que tienen ese asterisco rojo,
puesto que son los más importantes o los campos obligatorios, por decirlo así. En este caso, el título del libro, vamos a suponer que es Prisión Verde. El año, supongamos que 1996. La ciudad, Tegucigalpa. El país, Honduras. La editorial, por ejemplo, Guaymura. En este caso, para insertar el nombre del editor, vamos a seguir el mismo paso para insertar el nombre de un autor. Por ejemplo, el apellido, Jiménez, el nombre Carlos. Vamos a aceptar. También podemos insertar lo que es el número de página, por ejemplo, la página 56. Y el año de la consulta, en este caso 2020, en el mes de octubre. Y la consulta se hizo el día 27. En este caso, si el libro, ¿verdad? O cualquier tipo de fuente bibliográfica que usemos fue encontrada en la web, pues se colocará lo que es la dirección o la URL de donde se sacó ese texto. En este caso, pues vamos a utilizar www.libros.com. Eso solo como efectos para efectos de ejemplos. En realidad se debe sacar todos los datos verídicos del texto. Y finalmente le damos a aceptar y así es como nos queda, ¿verdad? Con esta sintaxis. El o los apellidos del autor, el nombre del libro y el año. Igual aquí, si queremos agregar el número de página, lo podemos hacer aquí en editar cita. El número de página, por ejemplo, como he dicho, 56, aceptar y lo agrega. Y buenas. En este caso voy a hablar sobre las otras configuraciones para citas. Pasos para configurar una cita. Primero debemos irnos a la cinta de opciones y buscar la opción referencias, luego opción administrar fuentes, luego buscamos ahí los diferentes aspectos que nos salen, en buscar conceptos. Podemos usar de la parte de datos que ya tenemos, los podemos pasar a la parte izquierda, presionando el botón nuevo, agregamos esto. Una vez esté hecho todo esto, configuramos, damos clic en cerrar. ¿Cómo insertar una bibliografía? Nos vamos a la cinta de opciones, insertar, seleccionar bibliografía, seguidamente podemos elegir cualquier representación bibliográfica de todas las que están ahí, que nos aparecen: bibliografía, referencias, trabajos citados. Luego podemos importar. Es importante, ¿verdad? Que debe representarse algo importante, que una cita bibliográfica debe representarse por orden alfabético, por nombre de autor o por primeros actores, depende si son varios. Si un autor tiene varias obras, se ordenará por orden de aparición. En este caso, ¿verdad? Tenemos un autor, Stamp, del 26 de abril de 2018, y ahí tenemos que es el 26 de septiembre de 2020, porque dice que va ordenado si es un autor varios, va ordenado por año o por orden de aparición.
ejemplos de los tipos de fuentes bibliográficas. Tenemos cuando se representa un libro, los apellidos van en versalita y en mayúscula. La inicial del nombre va en minúscula y entre paréntesis el año. Seguido de ello va el título en cursiva, el lugar de publicación y el editorial, como aparece en la imagen de la parte inferior. Luego, cuando se cita un tipo de fuente de revista, el título va en cursiva y entre paréntesis el año. Luego se identifica el fascículo con fecha y o el número. Luego de ello va el lugar de publicación, dos puntos y seguido, el editorial y la serie. Este es opcional, ahí si existe la serie en la revista, pues se coloca. Seguido de ello sigue el tipo de artículo de revista o periódico, que es algo parecido. Los apellidos van en mayúscula, luego la inicial del nombre en minúscula y entre paréntesis el año. El título del artículo va entre comillas y si es de revista en cursiva. Luego sigue la edición y la localización del artículo de la revista. Luego de ello va entre paréntesis el año, el volumen y el número de páginas. Cuando nos referimos a un sitio web, sigue el autor o la entidad. Esa va en letras mayúsculas y el título va en cursiva. Luego con corchete se pone la consulta, dos puntos y seguido la fecha. Cuando nos referimos a un capítulo del libro, van los apellidos en mayúscula, luego la inicial del nombre en minúscula y entre paréntesis el año. Seguido de ello va el título del capítulo entrecomillado en apellidos en minúscula y la inicial del nombre. El título del libro va en cursiva y el lugar de publicación. Dos puntos y seguido también va el editorial. Como vemos en las imágenes que están en la parte de derecha. Cuando es una tesis, los apellidos van en mayúscula, seguido del inicial del nombre y entre paréntesis el año. El título se coloca en cursiva, luego se establecen otras responsabilidades. Sigue el director de la tesis, si en todo caso lo existiera, eh, o, o si no es tesis, o el director del trabajo que sea. Luego sigue la naturaleza del trabajo, entre paréntesis, si es tesis, si es un proyecto final de carrera, etcétera. Y después el lugar de publicación y el editorial. Cuando nos referimos a películas, va el título de la película en versión original y entre paréntesis si lleva traductor y el director del nombre de la empresa que tradujo la película. Seguido de ello va la productora y el año de publicación. Bueno, después siguen las redes sociales, donde Facebook se cita como un tweet, se copia el post completo si es breve y si es largo se dan las primeras palabras que faciliten su localización. Cuando es un tweet se coloca el autor o la institución y entre paréntesis el usuario, que se va siempre con un arroba. Seguido de ello el contenido del tweet entre comillas, la fecha y la hora del mensaje. Lo de la parte de abajo eso ya lo coloca Twitter ya está definido, y la consulta y la fecha eso ya lo trae Twitter. Bueno, básicamente esa sería nuestra exposición del tema. Explicamos los pasos y todo lo que se debe de hacer cuando referimos una referencia bibliográfica, ya sea utilizando formato APA o cualquier otro formato.